Hola familia, otra vez yo soy Sandy Bray y hoy quiero hablarte de un tema espectacular que nos toca a todos. ¿Has escuchado por ahí ese tema que dice que el dinero no alcanza? De pronto lo has dicho tú o lo has escuchado con tu familia o tus amigos, y más en este tiempo de crisis mundial donde la inflación sigue subiendo. Bueno, pues quiero contarte 5 aspectos de por qué el dinero no te alcanza. Entonces comencemos con el aspecto número 1. El número 1 es por las creencias limitantes que tú tienes acerca del dinero. Quizá cuando eras pequeño o cuando has crecido, tienes todas esas cosas metidas que el dinero es malo. Incluso la Biblia llega a decir que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y si uno se pone a analizar ese versículo, sin contradecirlo, puede decir que si Dios es amor y está en el dinero, ¿por qué puede ser la raíz de todos los males? Creería mejor que la falta de dinero es la raíz de todos los males, porque por esa falta de dinero muchas personas incluso van a la guerra. Dice la historia que los judíos son las personas que dominan el mundo en la parte económica, o sea, ellos son millonarios y tienen mucho dinero. Incluso cuentan que ellos han ayudado a las guerras, han ayudado a crear empresas, han ayudado a familias, han ayudado a fundaciones a través de sus mismas empresas y sus recursos económicos. Tanto así que estaban ayudando en el siglo XX a tanta gente que por eso llegó el odio hacia los judíos por medio de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que todos ya conocemos. Sin embargo, si uno dice, si ellos son los que empezaron con el amor a Dios, si está en el mismo Eclesiastés, ¿por qué ellos tienen dinero y se dice que el amor al dinero es pecado o es malo, por decir así? Quería evaluar eso. Y en el tiempo, como les comenté, igual les recuerdo para que compren mi libro Confía, ¿no? Que todo es propicio en la vida. Ahí cuento mi historia, que mi hijo estuvo enfermo un tiempo y en ese entonces, la verdad, no tenía un peso. Llegó el momento en que me tocó firmar una letra en una de las clínicas donde estuvo hospitalizado y de ahí me sentía tan mal y tan miserable que yo decía, Dios, ¿y entonces qué es esto? Si el amor al dinero es pecado, entonces ¿cómo pago yo la cuenta del hospital? Y a veces pienso que muchos de nosotros, como seres humanos, que en alguna época de nuestra vida no tuvimos el dinero suficiente, nos creamos una frustración grandísima porque de pronto quisiste darle un regalo a tus hijos o a tus padres, a tu esposa, y no tenías dinero. Y eso crea mucha frustración. Y de pronto quizás pudiste haberle comprado en una época mejores medicamentos. Si tuvieras el dinero podrías dar mejor medicamentos a un familiar enfermo, a ti mismo, tener la opción de pagar un mejor médico, llevarlo quizás a otro lugar para tratar enfermedades. ¿Crees que el dinero es malo? Pues yo pienso que no. Pienso que tenemos como una mala interpretación de lo que es en sí el dinero. No es el amor al dinero, sino pienso que es más la codicia. La gente que acumula y acumula cosas, y aunque tú no lo creas, la gente que más es codiciosa al dinero es la gente pobre. ¿Sabes por qué? Porque no tienen el dinero. La gente cuando ya tiene algo, pues sencillamente se acostumbra a eso y para. No quiere decir que todos los ricos no sean codiciosos, no. Pero si haces un estudio de la mayoría de grandes millonarios en el mundo, muchos de ellos tienen una vida muy sencilla y no son tan codiciosos. Pero los que más piensan en dinero y los que más hablan de dinero es la clase pobre, la clase que carece de dinero. Entonces, número 1, por las creencias que tuviste, porque piensas que es malo, que es pecado tenerlo. Si fuera así, yo te hago una pregunta. ¿Por qué en el Vaticano hay tanto dinero? ¿Por qué los judíos tienen tanto dinero? ¿Por qué los pastores de tu iglesia en la ciudad donde tú estás tienen bastante dinero? ¿No te has puesto a preguntar eso si eso fuera así de malo? Y sin embargo, a veces tenemos cómo justificar eso. Entonces, no justifiquemos algo que nos sirve a nosotros. Y te lo dejo ahí. Vámonos con el segundo punto. El segundo es porque hay un dicho popular que dice que la gente hace votos de pobreza. Y en el segundo punto es, no hagas votos de pobreza, haz un voto de riqueza. Y tú dirás, uy, pero ¿cómo? Porque es que hacer un voto de pobreza es fácil. Simplemente no tienes que hacer nada. Y si no haces nada, pues la pobreza llegará a tu vida. Y al no hacer nada, pues es pereza. Entonces no tendrás ni cómo pagar la renta, ni comprarte los zapatos, ni qué comer, porque no haces nada.
Pero si haces un voto de riqueza, querido amigo, tienes mucho que pensar y mucho que actuar, porque entonces tienes que pensar a crear dentro de tu mente cómo hago para adquirir que mis ingresos cada día sean más. Entonces ya no dependo solo de mi trabajo, ya no dependo solo de ese salario, quizás el mínimo, quizás más, porque quizás quiero un poquito más para darle lo mejor, darme lo mejor a mí que me lo merezco, pero también a mi familia. Y si haces un pacto contigo mismo un día, y un día te levantas y te haces un voto de riqueza para ti, verás que tu vida empieza a cambiar, pero que sea un pacto real y verás que tu mente empieza a trabajar y las ideas empiezan a fluir. Y ahí quizás vas a descubrir muchos talentos que tú no pensabas que tuvieras. ¿Listo? Vámonos con el número 3. La otra forma, pero ¿por qué no alcanza el dinero? Es por la forma como tratas el dinero. A veces recibimos nuestra quincena y lo primero que hacemos es, ay, tan poquito. ¿Sí ven? Es que con lo poquito que uno gana solo para pagar deudas. ¿Qué estás hablando y la forma como tratas tu dinero? No importa el dinero que tengas, dice que la física cuántica dice que todo se mueve bajo la energía. Y como tú tratas tu dinero, pues esa misma frecuencia vibra. Y si es en frecuencia baja, pues obviamente que estás decretando a través de tus palabras que el dinero no va a alcanzar y literalmente no te alcanza. Cuando recibas tu quincena, no importando el pago que sea, siempre agradece. Siempre agradece. Y cada vez que tú pagues una deuda, agradece, porque a través de eso o te hicieron un favor, o cuando pagues los recibos o hagas el mercado, imagínate que tú estás colaborando para sostener otras familias. Entonces, la tercera es cómo estás tratando tu dinero. ¿Cómo tratas tu quincena? ¿Cómo tratas el dinero que llega a tus manos? Vámonos por la cuarta. La cuarta es cómo lo inviertes. Muchas veces en época de quincena, por ahí tú has escuchado eso que dice que las compras hormigas. Pues es así. En tiempos de quincena tú tienes tu dinero y antes de llegar a la casa o a tu apartamento, quizás te has llenado de pura chuchería que has comprado durante el camino. Entras al supermercado y compras cosas que ni siquiera habías pensado en ese día que comprar. Y te llenas de tantas cosas que a veces no son necesarias. Y cuando llegas a casa te has dado cuenta que has mal invertido tu propio dinero. Entonces tienes que ser muy sabio y no dejarte llevar por el marketing y por toda la presión que tengas, sino comprando cosas necesarias, las cosas que tú necesitas, las cosas que tu familia necesita. Si aprendes a invertir, créeme que tu dinero va a alcanzar más. Dicen que los ricos jamás compran cosas que no necesiten. Incluso hay una enseñanza de uno de ellos que dice que antes de comprar cualquier cosa se hace 3 preguntas. ¿Lo necesito? ¿Lo voy a usar? Incluso cuando tiene muchas ganas de darse esos famosos antojitos, prefiere esperar una semana. Y si a la semana siguiente sigue viendo la necesidad, lo adquiere. De lo contrario, no lo compraría. Lo otro, nunca vayas a las promociones, porque a veces crees que estás dando una buena inversión comprando promociones, pero en realidad a veces te llenas de cosas que, como te dije, no necesitas o quizás ya tenías. Entonces, que seas muy sabio en el momento de invertir tu dinero. Vámonos con la quinta. La quinta, y de pronto quizás la más importante, es tener un propósito con tu dinero. Cuando entres a estudiar, cuando entres a trabajar, a algún lugar, cuando adquieras un dinero, ponle un propósito a tu dinero. ¿Hacia dónde va? La mayoría de veces nosotros somos organizados y decimos determinado dinero va a la renta o a la cuota del apartamento, a la del carro, va para los servicios, va para el colegio, va para quizás unos zapatos. Pero que cada cosa que tenga un propósito, lo que tú ganas. Entonces de ahí empieza a ahorrar con propósito un determinado porcentaje de lo que ganas. Quizás no tienes casa propia y algo que le digo a la gente es que en la empresa que estés se vuelva tu propósito adquirir la casa propia, que tenga un propósito esos 50,000 pesos o ese ahorro programado que comiences a hacer, que tenga un propósito el dinero que estás ahorrando, ya sea a través de un carro porque lo necesitas, una bicicleta o el estudio, una especialización, que tenga un propósito el recurso que tienes.
Cuando el dinero no tiene un propósito, el dinero se empieza a ir. Yo siempre digo que el dinero es como una novia. Si tú no lo consientes y no lo sabes invertir y no lo sabes llevar, pues se te va de las manos como el agua. Entonces sencillamente ponle un propósito. Créeme que eso hará fruto. Y lo otro, nunca seas codicioso y sea agradecido con el dinero que siempre recibas. No importando la cantidad, siempre sea agradecido porque el que agradece viene la riqueza, pero el que se queja trae la pobreza. Bueno, queridos amigos, este era el mensaje que quería enseñarles el día de hoy. Espero que haya llegado a tu corazón y que lo pongas en práctica. Un fuerte abrazo y un beso. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.